Un intenso debate sin precedentes se ha desatado en torno a los nuevos libros de texto. Participan en la confrontación dos bandos. El primero de ellos lo conforman un conjunto de pillos ideologizados al servicio del poder que se hacen pasar por expertos en educación. Y como contraparte tenemos a comunicadores y opinólogos que intentan sembrar el terror con cuentos de lo que ellos llaman un virus comunista. Los primeros lanzan duros argumentos acerca de la revolución, el humanismo e incluso acerca del pensamiento emancipador y empoderador del gran maestro Paulo Freire, a quien de hecho parecen no entender muy bien o parecen querer interpretar a su conveniencia. Los segundos, un poco más fieles a los hechos, advierten un intento de adoctrinamiento y denuncian la inclusión de ideologías políticas e incluso ideologías que coquetean con la religión. En ambos casos, estos opinadores y opinantes solo repiten, quizá sin saberlo o quizá con fines maquiavélicos, la propaganda de sus grupos ideológicos. Y en ambos casos se habla a la ligera de términos muy complejos que no quieren o no pueden explicar. Y en ambos lados del debate poco se escucha del hecho de que para elaborar estos libros se han roto las normas, protocolos y leyes establecidos para garantizar la calidad y transparencia en la elaboración de materiales educativos, motivo por el cual los amparos en contra de estos libros han procedido y su uso se encuentra suspendido en varias entidades del país. Para comprender más sobre el tema, los invito a acompañarme a este análisis crítico y pedagógico de los nuevos libros de texto y la nueva escuela mexicana, en el que por usted mismo podrá reconocer las deficiencias, los sesgos, los errores fatales y las áreas de oportunidad de esta reforma educativa. ¿Acaso hay ideologías en los libros de texto y en la nueva escuela mexicana? Sí las hay. De hecho, está plagada de ellas, y esto constituye un infame error pedagógico. ¿Estamos ante un intento de adoctrinamiento? Pero por supuesto, sin discreción y sin vergüenza, se han incluido las siguientes ideologías en el plan de estudios y en cada uno de los libros de texto. Un nacionalismo exacerbado, un decolonialismo resentido, una religiosa exaltación de la pobreza, el rechazo a la individualidad y una afirmación de la ideología de género que no tiene cabida en la educación básica. Y lo que hay en lugar de verdaderas ideas comunistas son interpretaciones torpes y malintencionadas del marxismo y el socialismo. ¿Qué son las ideologías? Antes de explicar en qué consisten estas ideologías y por qué deberían ser eliminadas de inmediato del modelo educativo y de los libros de texto, y antes de abordar un poco el comunismo, el socialismo y el marxismo, vamos a definir qué es una ideología. Decidir qué es lo que se va a enseñar en las escuelas públicas y en la educación básica es una tarea delicada. La información que se va a estudiar debe ser objetiva, confiable, basada en hechos, investigaciones y todo tipo de evidencias. Desafortunadamente, este no es el caso de las ideologías, pues las ideologías son maneras subjetivas, personales e inexactas de leer y entender el mundo. Son el resultado de interpretaciones, inclinaciones, preferencias y experiencias de grupos de personas que tienen algunos rasgos e ideas en común. Y aunque en ocasiones abordan temas que merecen un espacio en las discusiones actuales y que merecen urgentemente nuestra atención, no es correcto incluirlas como parte de la educación básica por muchas razones. Entre ellas, porque se basan en preferencias subjetivas, personales, relativas y porque no se trata de conocimiento neutral, objetivo y verificado. Porque el desarrollo cognitivo o mental de los estudiantes de educación básica no les permite una comprensión adecuada de la abundante y compleja teoría y de la controversia que hay detrás de las ideologías. Los alumnos de primaria y secundaria no han consolidado el pensamiento crítico, reflexivo y abstracto que resulta indispensable para el análisis de las ideologías. Empleadas con fines políticos, las ideologías pueden ser excelentes herramientas de adoctrinamiento y de manipulación. Así que, si eres un educador, docente en formación, madre o padre de familia y te interesa lo que está sucediendo con la educación en México, toma nota. Estas son las ideologías que se han impregnado en los libros de texto y en la nueva escuela mexicana. ¿Hay un virus comunista? No.
No lo hay. El comunismo es una teoría filosófica, económica, política e incluso un tanto utópica o fantástica sumamente compleja, desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels como una denuncia y como una alternativa para las problemáticas, los abusos, la desigualdad y la opresión que surgen en las dinámicas del capitalismo. Existen varias fases que, en teoría, permitirían implementar el comunismo y dejar atrás al capitalismo. Entre ellas, la revolución de la clase trabajadora y oprimida en contra de los capitalistas que representan a la clase opresora y el socialismo. Esta lucha de clases ha sido retomada por nuevas corrientes de pensamiento que levantan la voz en contra de las injusticias y la opresión que vivimos en pleno siglo XXI y recibe el nombre de neomarxismo. Por ejemplo, el maestro Paulo Freire era, entre muchas otras cosas, neomarxista, porque denunciaba el uso que se hacía de la educación para mantener a los ciudadanos más vulnerables sumidos en la ignorancia, la pobreza y la esclavitud. Sin embargo, se ha usado también el neomarxismo como un instrumento político para burlarse de causas genuinas y muy relevantes, para dividir a las personas, impulsar agendas ocultas y hasta para desestabilizar gobiernos. Esto es a lo que podemos llamar un neomarxismo tóxico, chafa, polarizador y confrontativo que reduce complejos fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales a simples enfrentamientos entre los buenos y los malos. El socialismo se refiere a la etapa o fase en la que habrían de llevarse a cabo reformas legales y laborales que permitirían desdibujar el capitalismo y dar lugar a una nueva economía, una nueva política y una nueva sociedad caracterizadas por la equidad, la paz, la colaboración y la fraternidad. Lo que los miopes no alcanzan a ver o no quieren ver es que en el comunismo hay mucho más que teoría económica y política. Ofrece profundas reflexiones acerca de la tropezada manera en la que ha funcionado el mundo desde hace siglos, acerca de alternativas que nos permitan alcanzar la justicia social y, sobre todo, nos presenta profundas reflexiones acerca de la naturaleza, la libertad y la dignidad humana. Lo que confunden con comunismo es esta postura neomarxista tóxica, divisiva y confrontativa que algunos gobiernos que se hacen llamar socialistas sin serlo en realidad han usado y que todavía hoy siguen usando para llevar a la ruina a países enteros y para cometer los más sangrientos y terribles crímenes en contra de la humanidad. Ustedes saben a lo que me refiero. Para conocer más sobre el comunismo, el socialismo y el marxismo, les recomiendo el video en el que analizamos la película Soul de Disney y en el que profundizamos un poco más acerca de estos conceptos. Nacionalismo exacerbado. Un nacionalismo saludable nos permite reconocer y valorar la riqueza y diversidad natural, cultural y humana de nuestro país. Sin embargo, llevada al extremo, esta ideología puede conducirnos a actitudes xenofóbicas, de rechazo y menosprecio a la riqueza y diversidad de otros países, y también puede dar lugar a posturas cerradas que no es conveniente adoptar en el actual panorama globalizado. El hecho de que el nacionalismo excesivo combine con los colores y el discurso de un partido político y el que hayan barrido con la historia universal en el currículo puede ser una advertencia de que hay un sesgo patriotero en la educación. ¿Usted qué opina? El decolonialismo. Desde esta perspectiva, se pretende analizar con mayor detalle las injusticias y opresiones que trajeron consigo los procesos de colonización y que pudieran estar prevaleciendo hasta el día de hoy. Pero también puede usarse con fines políticos para confrontar al pueblo bueno de México en contra de las malvadas naciones que en este caso son denominadas colonialistas, capitalistas y neoliberales. Y de esta manera aumentar la división y el resentimiento para ganar simpatías y para ganar, pues, más votos. O sea, sí hay naciones malvadas que mantienen prácticas colonizadoras e incluso de esclavitud, y el decolonialismo es sumamente interesante. Pero no es correcto, desde una postura pedagógica, presentar estos complejísimos estudios a niños de preescolar y primaria. El rechazo al individuo y el énfasis en la comunidad. El énfasis en la comunidad, en lo comunitario, en el colectivo, también es un arma de dos filos, ya que, aunque puede conducirnos a actuar por el bienestar de todos, impulsar la justicia social y desarrollar la empatía, la solidaridad, el sentido de pertenencia y la fraternidad, también puede ir en contra del individuo, de la libertad de pensamiento y de acción, en contra de la construcción de una identidad auténtica, en contra de la disidencia, de la resistencia y de una ambición saludable. Es decir,
Eso lo que los ideólogos sumidos en la mediocridad llaman aspiracionismo. Todos merecemos la oportunidad de soñar, de anhelar y de ambicionar una mejor calidad de vida para nosotros y para todos los demás. Mientras lo hagamos de manera ética, ¿qué hay de malo en aspirar a una mejor vida para nosotros, nuestras familias y para todos nuestros compatriotas mexicanos? Aquí hay un evidente miedo y rechazo al individuo. Con la nueva escuela mexicana y los libros de texto, envían el mensaje de que es mejor abrazar a la comunidad y no separarse demasiado de ella, ni en lo físico, ni en la forma de pensar. Empaparnos de nuestra comunidad y de sus problemáticas no tiene por qué desviarnos del camino a encontrarnos con nosotros mismos, ni debe impedirnos adoptar diferentes formas de ver el mundo y diferentes formas de pensar. No hay, pedagógicamente hablando, ninguna razón para hacer a un lado nuestra individualidad. Pobreza mental y riqueza de espíritu. Otra ideología moralista y hasta religiosa presente es aquella que enaltece, celebra y hace deseable la pobreza material y que promete a cambio la riqueza del espíritu. Se basan en la moral judeocristiana para afirmar que la riqueza es mala. De esta manera, si el pueblo es pobre, es bueno. Y si el pobre no quiere ser pobre, entonces es un neoliberal aspiracionista. Esto es un ejemplo clarísimo de adoctrinamiento político, económico y religioso. Ni este ni ningún otro gobierno tiene por qué decirnos cómo vivir nuestra vida. Esto, además de un grotesco error pedagógico, es un insulto a nuestras leyes, a nuestra libertad y a nuestra inteligencia. ¿Y qué hay de la ideología de género en la nueva escuela mexicana? Si bien la ideología de género puede ofrecer a las personas la oportunidad de reconocer, comprender y respetar la diversidad sexual y puede ser un medio que permita combatir los prejuicios y la discriminación, también expone a los niños a conceptos que podrían no ser apropiados para su edad. De nuevo, el estudio de la ideología de género exige del dominio de un marco teórico y de discusiones sumamente amplias y complejas que los niños no están preparados para comprender del todo. Además, habría sido adecuado, pedagógica y éticamente hablando, debatir con los padres de familia acerca de la inclusión de esta ideología en el modelo educativo, ya que ellos merecen tener voz y voto para decidir cómo y cuándo presentar a sus hijos esta o cualquier otra ideología. Después de este análisis, me encantaría conocer su opinión. ¿Puede ver esos guiños de adoctrinamiento y de propaganda política o todo está en mi neoliberal y conservadora imaginación? ¿No es más deseable una educación objetiva, laica, libre de influencias ideológicas y políticas? Este o algún otro gobierno puede concederse el derecho de decirnos cómo pensar, cómo actuar y qué opinar. Estaré atento a sus opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarme a lo largo de este análisis crítico y pedagógico. Me despido invitándole a que se sume a quienes abogamos por una educación de calidad, basada en la ciencia y el humanismo, libre de prejuicios, laica, que deje a un lado las ideologías o que por lo menos las aborde desde perspectivas conciliadoras y no confrontativas, que nos permita trascender de una vez por todas la ignorancia y el fanatismo. Por escuchar, muchas gracias.